El Adeptus Arbites es la organización que sirve como fuerza de policía galáctica del Imperio de la Humanidad, y su objetivo es hacer respetar las leyes del Emperador, las lex imperialis en todos los mundos que son controlados por el Imperio. Los altos señores de Terra les han concedido el derecho de servir como jueces, jurados y verdugos sobre cualquier ciudadano y en cualquier lugar donde descubran que se ha infringido la ley imperial, ya que el concepto de debido proceso no es el que se aplica generalmente en el Imperio. Sin embargo, en aquellos casos que la ley imperial no es clara, el acto cometido es verdaderamente atroz o el autor goza de una posición de alto rango, se procederá a trasladar a la persona a la fortaleza del distrito para que sea juzgado por un juez del Arbites, el cual, si es necesario, ejecutará la condena de forma inmediata. Para esta labor tan importante que tienen que llevar a cabo, tienen que ir armados con un equipamiento capaz de lidiar con las situaciones que van a enfrentar. Por lo tanto, los Adeptus Arbites, el cual es el nombre que estos llevan, están preparados para luchar en una guerra de menor escala. Sin embargo, esto es porque su función principal es mantener el orden. Las fortalezas del distrito son el único recinto que funciona como una base para un ejército completo y están totalmente equipadas, capaces de alinear vehículos incluyendo rhinos, quimeras, represors e incluso tanques Leman Russ. Estos vehículos blindados, en su función de control de multitudes, suelen llevar instalados cañones de agua, aunque otros llevan incorporados bolters. Los vehículos de los Adeptus Arbites van pintados de un color negro característico. También son utilizados estos vehículos para el transporte personal, en especial los rhinos. Estos rhinos llevan celdas de detención en la parte trasera. En combate, estos Arbites suelen llevar una armadura de caparazón de cuero negro, con guantes y botas, también para proteger sus manos y pies. La cabeza está encerrada dentro de un casco totalmente equipado con un visor de cristal teñido, que además lleva incorporado un respirador, así como micrófonos para poderse comunicar entre estos mismos. Utilizan armas personales estándar en el combate, pudiendo llevar escopetas, las cuales suelen ser superiores a los típicos rifles láser que suelen llevar el Astra Militarum, lo que son pistolas Volter, lanzagranadas, escudos de supresión antidisturbios y masas de energía, que cuando no son usadas en el combate suelen llevarlas colgadas en el cinturón. Existen varios tipos de granadas, tanto mortales como incapacitantes, y las escopetas las suelen llevar en alguna funda que lleven en sus hombros. La justicia imperial es rápida y segura, aunque a veces no siempre es justa. Además, no se toman a la ligera las acusaciones por parte de los gobernadores planetarios o carteles industriales de sus métodos o resultado de sus intervenciones. Es solo a través de la vigilancia constante y de la ejecución brutal de la ley del Imperio que se puede sobrevivir, y los miembros del Adeptus Arbites son los que llevan a cabo esta función, mientras que los ejércitos de la Guardia Imperial combaten contra los alienígenas y protegen casi todos los planetas de la humanidad contra las amenazas exteriores. Los Arbites luchan contra los rebeldes, los reincidentes y las amenazas que acechan al Imperio desde su propio interior. Los Arbites operan según su criterio, sirviéndose de su duro entrenamiento y avanzado armamento para enfrentarse a enemigos que puedan superar a los ejecutores locales o incluso para hacer frente a un gobierno planetario corrupto. No tienen remordimientos, piensan como una sola mente sin perdonar ni olvidar ningún delito que exista, y persiguen a sus presas sin descanso hasta que la justicia del Sagrado Emperador es aplicada. Aunque la sede del Adeptus Arbites es la sala de juicio de Terra, los Arbites están estacionados en casi todos los mundos importantes, en recintos fortificados llamados fortalezas del distrito, y son reclutados en las instalaciones de los Schola Progenium del Adeptus Ministratum, las cuales son escuelas de la eclesiarquía para los huérfanos de los funcionarios imperiales que han dado sus vidas al servicio del emperador. Los Arbites no tienen piedad ni tampoco ninguna comparación con las transgresiones hacia los ciudadanos imperiales. Los largos años de servicio que han llevado a cabo contra la escoria de la galaxia han hecho que muchos de ellos sean personas cínicas y amargadas. Otros se han convertido en fanáticos religiosos que ven la divina mano del emperador en el texto de la ley y que el castigo para aquellos que le infligen solamente puede ser la muerte misma. Algunos llegan a tener preceptos idealistas para poner orden en el imperio, pero la abrumadora realidad del sinfín de crímenes constantes y en ocasiones horribles e inhumanos erosionan tales nociones con mucha rapidez.
la llegada de una patrulla de arbites rara vez es bienvenida, dada que la forma brutal en la que operan durante sus investigaciones, detenciones y ejecuciones, a pesar de que su intervención pueda ser el fin de algún crimen o la detención de algún funcionario imperial corrupto o de algún sistema que esté siendo corrupto, los arbites deben de luchar contra las agencias gubernamentales locales, las cuales suelen ser ineficaces o están corruptas en su totalidad. A menudo son estas las peores enemigas del Adeptus Arbites al tener que hacerse cargo de una situación local, poniéndose al mando de los ejecutores de alguna ciudad colmena, de alguna estación orbital o incluso de algún planeta completo, para tener que purgarlo de toda delincuencia y de toda la corrupción que se encuentren a su paso, mediante alguna serie de redadas sangrientas e implacables. En los mundos imperiales, los Adeptus Arbites son la ley, la única y absoluta ley, respondiendo solamente ante sus comandantes y ante los jueces de los sistemas enteros, y nunca ante las autoridades locales, puesto que al llegar a un planeta, cada planeta tiene su propia ley. Sin embargo, un arbite está sobre esa misma ley. Esta es una tarea ingrata, la cual siempre mantiene a estos anónimos bajo su casco de arbites. Solamente reciben el miedo y el odio que causan sus actos. Los miembros del Adeptus Arbites son el último baluarte contra las rebeliones heréticas y otras importantes amenazas. Sus recintos fortalezas son con frecuencia los últimos bastiones de la dominación imperial en caso de que se presente alguna revolución o invasión, las cuales resisten hasta el final mientras que se alerta a las agencias imperiales externas de aquella situación si es que llega a ser muy grave. Cada miembro sabe que si cae, le seguirá el planeta. Para sobrevivir en un ambiente tan hostil, los arbites no deben demostrar ninguna duda en sus corazones, tampoco ningún arrepentimiento o compasión por aquellos que protegen, y que hay que considerar a todos los ciudadanos culpables hasta que se demuestre lo contrario de ello. Los Adeptus Arbites se enfrentan a la tarea monumental de hacer cumplir la ley sobre incontables mundos imperiales. Aquellos que toman los juramentos, se visten con la armadura de caparazón y empuñan las masas de energía, son a menudo personas obsesivas y despiadadas que perciben la ley como una extensión de la voluntad del Dios Emperador sobre sus súbditos, y su cumplimiento es un deber sagrado. Ya sean expertos en combate o poseedores de una aguda mente, los arbites saben que se enfrentan a un enemigo implacable y despiadado, al que se debe hacer frente en todos los medios a sus órdenes. Ser parte de esta organización significa alejarse irremediablemente de su entorno, ya que después del entrenamiento de la escuela Progenium, los arbites nunca son asignados al planeta en el cual nacieron. Una vez que un hombre se pone la oscura armadura distintiva de un arbites, deja de ser completamente un simple hombre y se convierte en un representante del imperio para asegurar que el cumplimiento de su ley planetaria imperial sea asegurado. Los arbites están continuamente activos en la investigación y la ejecución de la ley, ya que el crimen nunca duerme, y ellos mucho menos. La población lo supera en número de una manera gigantesca, por lo cual es esencial detectar y aplastar el crimen antes de que éste se extienda con demasiada fuerza. En muchos mundos se desata un masivo poder de fuego ante la menor insinuación de resistencia, y a menudo se reacciona ante los crímenes antes de que ocurran, arrestando preventivamente a los ciudadanos que están en riesgo de convertirse en delincuentes. Los arbites son expertos en el combate de conflicto urbano y en el control de multitudes, con una comprensión absoluta de cómo funcionan las sociedades imperiales y de la naturaleza misma de aquellos superpoblados mundos colmena, o también de aquellos pequeños pueblos primitivos que pueden ser pertenecientes a algún mundo salvaje, dado que para cada caso existen tácticas especiales que están acondicionadas en caso de cualquier situación, planeta o civilización que se encuentre. Los arbites suelen aprovechar a menudo las redes de Vox locales para desarrollar redes de espionaje e informantes, incluso llegar a infiltrarse en las organizaciones sospechosas para atrapar a los transgresores mediante ataques quirúrgicos, en los que su armamento y formación superior pueden prevalecer sobre fuerzas enemigas de mayor tamaño. Tales investigaciones requieren largas horas de dedicación, paciencia, astucia y un arduo trabajo de investigación constante a detalle para poder erradicar las violaciones de la ley imperial y evitar cualquier delito que pueda atentar contra las autoridades menores. Sus vidas muy a menudo se encuentran bajo riesgo, y no solamente debido a los crímenes,
sino que durante el transcurso de una investigación pueda salir a la luz cualquier tipo de asunto, incluyendo los secretos de individuos poderosos. En este caso, un Arbites puede tener que enfrentarse a un peligro mayor proveniente inclusive de sus propios aliados, los cuales se suponía que eran legales, pero resultaron siendo un objetivo más a eliminar, y ahora resulta que también eran parte de los traidores. Del Adeptus Arbites proceden los temibles arbitradores, a veces incorrectamente bautizados como jueces, entre el grueso de la población del imperio. Los jueces, para ser un poco más claro, son un rango específico en la organización de los Arbites. Estos hombres y mujeres son estoicos en su deber y sin ninguna duda totalmente son leales al imperio. Los inquisidores suelen ir en busca de estos mismos si es que llegan a necesitar algún acólito de confianza que esté entrenado para tener la cabeza fría en situaciones tensas, esté endurecido en la batalla y su fe esté más allá de cualquier reproche. Los Arbites son famosos por su resistencia y su celo prodigioso, y también por su capacidad para sobrevivir ante todo tipo de heridas y penalidades en su búsqueda por atrapar a alguna presa específica. Los arbitradores son decididos, valientes y exigen absoluta obediencia de los ciudadanos con los que entran en contacto. Cuando los disturbios civiles y la delincuencia amenazan la estabilidad de un planeta, los Arbites siempre están al frente, inquebrantables, comandando a las fuerzas de orden local y dando caza a los agitadores para restaurar la ley y el orden. Entre sus funciones y deberes podemos encontrar que la mayoría de todo el millar de mundo bajo el imperio, el crimen es una moneda de todos los días que está en constante cambio, no solamente en los pequeños delitos en los que los ciudadanos pueden buscar algún beneficio personal, sino que también en los crímenes organizados a una escala que ni siquiera en el pasado de la humanidad podría haberse imaginado. Puede que inclusive planetas enteros estén bajo el control de algún esclavista, cárteles ilegales e inclusive gobernadores llegan a tener un total dominio sobre el planeta, y es deber de estos Arbites poner control sobre esto y que estos no crean que las riquezas del planeta son para su propio beneficio. En situaciones extremas, corresponde a los Arbites defender los derechos del imperio y prevenir que los subsectores enteros queden sin control durante generaciones o inclusive de manera permanente. El Adeptus Arbites tiene poco interés en los delitos menores como el robo, el asesinato o la evasión de impuestos. Así es, no se preocupen, están a salvo, ya que estos son responsabilidad de las fuerzas planetarias locales, salvo que estos mismos afecten directamente al imperio o se perpetren contra funcionarios imperiales o de alguna manera amenacen la seguridad de algún planeta. El Adeptus Arbites existe para mantener el orden a una escala mayor, para erradicar la corrupción, mantener el flujo del diezmo imperial y también para protegerse contra la brujería a los planetas. En caso de tener que controlar a las masas, suelen utilizar sus vehículos blindados Rhino, los cuales han modificado con cañones de agua de alta presión y gracias a su severo entrenamiento con sus escudos y los impactos precisos de sus porras de energía, proporcionan a los Arbites el espacio suficiente para poder replegarse en caso de ser necesario. Las leyes del Imperio de la Humanidad son un complejo bastante diverso de tradiciones, obligaciones y costumbres locales, por lo tanto puede variar de un mundo a otro o de un sector a otro sector, dependiendo ya sea del gobernador planetario, del prefecto local, que es capaz de pronunciar sus leyes propias, mientras que cada planeta imperial avanzado posee leyes y fuerzas policiales planetarias locales, que son conocidos generalmente como ejecutores. Los Arbites son responsables de hacer cumplir las leyes más generales del imperio, la Lex Imperialis, asegurando que los gobernantes planetarios no conspiran contra el dominio imperial y que se cumplen todas las leyes y decretos imperiales. El Adeptus Arbites también sirve para mantener a los gobernadores planetarios en jaque. Si un gobernador imperial decide omitir sus diezmos por un año o ignorar las peticiones de apoyo de tropas de un vecino en guerra o del propio Administratum, una mirada hacia la blindada fortaleza del distrito del Adeptus Arbites suele ser más que suficiente para hacer que reconsidere su postura. Las fortalezas están preparadas para ser autosuficientes y para apoyar un ejército de Arbites por completo. Se componen de armerías, mazmorras, cuarteles, campos de tiro, archivos, almacenes, cocinas, gimnasios e inclusive garajes. En el caso de un colapso planetario de algún gobierno imperial, los Arbites pueden decretar la ley marcial y tomar el control hasta que se establezca un mando que sea completamente estable, normalmente por parte de la Guardia Imperial.
En circunstancias no tan extremas, los arbites tienen el suficiente poder para detener, interrogar e incluso ejecutar, desde los gobernadores planetarios hasta los subsectores e inclusive algún sector estelar, y lo mismo con oficiales de la Guardia Imperial o de la Armada Imperial, aunque la costumbre señala que deben de pedir permiso al comisariado, la organización responsable de la ley militar en la Guardia Imperial. Solamente los individuos de más alto rango y las instituciones imperiales están por encima de ellos. Véase los inquisidores, los poderosos Adeptus Astartes, los Navis Novil, etc. Algo que refleja el poderoso terror y admiración que los arbites despiertan en la galaxia. Liderados por el gran mariscal Preboste, miembro de los altos señores de Terra, los arbites mantienen una intransigente actitud ante el crimen e impone severas condenas a los que violan la ley, incluyendo ejecuciones sumarias, lo que ayuda a sus temibles agentes vestidos de negro a infundir miedo con solamente tener su propia presencia cerca. Por debajo del escafón de mando se encuentran los mariscales de la corte, los cuales solamente rinden cuentas con el gran mariscal Preboste y supervisan la actividad de los arbites en los distritos en los que se encuentran bajo su jurisdicción. Los arbites están internamente divididos en dos grupos: jueces, los cuales se ocupan de los asuntos jurídicos y de mantener una ley que lleva más de 10.000 años de jurisprudencia de los casos y sus precedentes, y por otro lado los arbitradores, los cuales llevan a cabo los trabajos necesarios para detener y castigar a aquellos que violan las leyes del imperio. Los arbitradores mayores deben de cumplir ambas funciones a la vez. Al frente de los arbitradores se encuentran los alguaciles de la corte, encargados de vigilar las ciudades de los distritos de planetas de todo el imperio. Hay numerosas funciones dentro de cada organización de la Adeptus Arbites. Véase como los técnicos del Verispex, que proporcionan la evidencia forense en la escena del crimen, o los investigadores, cuyo trabajo consiste en el interrogatorio de aquellos que son prisioneros. Toda la estructura de la Adeptus Arbites presenta un frente legal unido a través de la galaxia, referido únicamente a los ciudadanos bajo la ley imperial, y se mantiene apartada de hacer cumplir las leyes locales de algún planeta. Los arbitradores hacen todo lo posible por permanecer distantes y separados de las poblaciones que vigilan, y normalmente solo se les ve cuando patrullan o arrastran a algún pobre desafortunado de regreso a sus aterradores recintos. La relación entre la Inquisición y los Adeptus Arbites suele ser una de las más cordiales dentro del Adeptus Terra. Muy a menudo se puede ver a estos dos trabajar juntos, como un método para impartir justicia de una manera mucho más eficiente. Sin embargo, estos acuerdos no siempre han funcionado tan bien. Se ha sabido que los jueces han llegado a detener a inquisidores a los que ayudaban al percibir que el inquisidor había violado las sacrosantas leyes imperiales. Esto significa que los inquisidores, los cuales son de las facciones más radicales, deben tener cuidado al solicitar a los miembros del Adeptus Arbites para que se conviertan en sus acólitos y formen parte de sus séquitos. Los métodos de los jueces son muy variados y no muy diferentes de la forma en la que los inquisidores llevan a cabo su trabajo. Los medios utilizados pueden ser diferentes dependiendo de sus mentores de la escuela Progenium, de la persona con la que interactúa y de factores similares. Sin embargo, a diferencia de los inquisidores, los cuales tienen sus propias agendas y objetivos privados, todos los miembros de la Adeptus Arbites tienen el mismo objetivo y la misma responsabilidad de defender la justicia del emperador. Algunos arbitradores investigan de manera abierta y no oculta cuál es su presa, incluso si éste es de alguna noble cuna o de algún alto rango. A menudo, esto puede conducir a una hostilidad abierta en contra del juez y su objetivo, aunque no hay duda de que fuera del planeta, las fuerzas del imperio estarían del lado de la ley si fueran solicitadas en caso de dar apoyo. De ninguna manera, este es el único método de investigación. Otros oficiales son bastante metódicos en su enfoque, buscando meticulosamente pruebas e interrogando a contactos y testigos. Entre sus acciones notables fueron, por ejemplo, durante los motines de los trabajadores en Pavonis, en la cual todos los miembros de la Adeptus Arbites fueron desplazados hacia el palacio de la gobernadora planetaria. Sin embargo, estos serían masacrados por completo, excepto por una ejecutora, la cual, bajo las órdenes del inquisidor Ario Barzano, la cual estaba actuando como guardia personal de la propia gobernadora, tras estar resistiendo durante varias horas y luchando a través de túneles secretos del palacio,
antes de ser abatida en combate, logró destruir el mayor depósito de municiones y armamento de Pavonis, impidiendo que los traidores pudieran utilizar las defensas planetarias. Y otro de los ejemplos fue en Ixchar 4. Durante la aproximación inicial de la flota enjambre Kraken, los disturbios empezaron a consumir los planetas del límite sudeste del Imperio. En Ixchar 4, un grupo de fundamentalistas religiosos llamado la Hermandad se hizo con el control del planeta tras asesinar al gobernador planetario y sitiar a los arbites en el interior de la fortaleza distrito. Tras una feroz resistencia, la fortaleza fue invadida, obligando a la mayoría de los arbites a escapar por un túnel secreto, el cual les permitió a estos tomar el control de las 4 plantas de energía principales de la colmena, y después de 6 días de combates, estos fueron derrotados. Sin embargo, antes de caer destruyeron los generadores. Esta falta de energía permitió que una fuerza de los Astartes ultramarines, las cuales llegaron casi 39 días después, retomaran el control del planeta, y más tarde se reveló que la hermandad estaba controlada por un culto de Genestealer, una de sus mayores amenazas, los cuales se enfocan directamente dentro de la sociedad misma y de causar disturbios entre todos los planetas, ante lo cual siempre un Adeptus Arbites estará preparado para preservar la sagrada ley del emperador de la humanidad y del imperio. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte. Muchas gracias, espero que te vaya muy bien y nos veremos en una próxima ocasión. Se despide Raccoon Knight. Hasta la próxima.